Hermanos, buenas tardes, el Señor les bendiga. Un gusto poder verles, hermanos, y poder servirles. Estamos aquí para ello, ¿verdad? Para juntos alabar el nombre del Señor y juntos también seguir siendo edificados en su bendita palabra. Vamos a la palabra, hermanos. Le pido que se ponga de pie. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en las parábolas de Jesús. Vamos a Segunda de Pedro, por favor, capítulo 1, versos 5 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Se pone de pie, hermano, por favor, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leerla todos juntos, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Padre bueno, te damos gracias porque una vez más nos permites acceder a tu bendita palabra, Señor. Gracias porque sabemos que es a través de ella, Señor, que nuestras vidas seguirán siendo transformadas, Señor. Te rogamos que después de tu enseñanza, Señor, no salgamos de aquí siendo los mismos, Señor, que podamos experimentar cambios, Señor, importantes en nuestro ser, en nuestra manera de vivir, para que tu nombre a través de nuestras vidas sea glorificado, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por la obra y la guía de tu Espíritu Santo, orando todo esto en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. En estos versículos, hermanos, para entrar en contexto, el apóstol Pedro hace evidente la manera en que debe vivir todo seguidor de Cristo. Usted es seguidor de Cristo, si usted lo es, usted debe vivir, hermano, como la palabra de Dios nos indica. Pedro hace mención de algunas características para toda hija e hijo de Dios. Es en ese contexto en el que Pedro escribe todo esto, y él expresa algunas actitudes importantes que debe reflejar todo creyente, hermano, a través de virtudes, a través de distintas virtudes que debemos mostrar cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. Para ello, hermano, es necesario, reitero, ir al contexto. El apóstol Pedro ha venido recordando a sus lectores todo lo que han recibido al llegar a Cristo. ¿Qué hemos recibido, hermanos, cuando usted llegó a Cristo? Hemos recibido bendiciones, pero Pedro dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, hermano, escuche bien. Al venir a Cristo, Dios nos ha dado todo lo que usted y yo necesitábamos o necesitamos para vivir de una manera piadosa. Dios nos ha dado todo para vivir en rectitud y en justicia, hermanos, como sus hijos. También Pedro les recuerda a su audiencia que por la gloria de Dios y por su excelencia hemos recibido, hermanos, grandes y preciosas promesas, y que por esas promesas somos partícipes de una nueva naturaleza. Amén, hermanos. De una naturaleza ahora divina. Tenemos una naturaleza divina, hermanos. Es decir, una naturaleza en santidad solo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí en la cruz, hermano, como lo cantábamos, ahí Él nos limpió todo nuestro pecado. Pero no solo eso, que ya es grandioso, por supuesto, sino que también, hermano, cuando venimos al Señor, nos ha equipado para poder decir no al pecado. Escuche, hermano, todo creyente, hermano, seguidor de Cristo, está
recibiendo todas estas bondades cuando venimos al Señor, pero también una importante, que podemos y estamos capacitados, hermano, para decirle no al pecado. Antes no lo podíamos hacer. Decir no a toda esta corriente de este mundo, un mundo de mentira, hermano, y lleno de maldad. En otras palabras, hermano, el apóstol Pedro les está diciendo a su audiencia, y ahora nosotros, recuerden quiénes son en Cristo. Recordemos, hermanos, hermanas, quiénes somos en el Señor Jesucristo. Recuerden, les dice Pedro, que el Señor nos ha equipado para poder llevar una vida cristiana, hermanos, en crecimiento. Dios nos ha equipado para poder ir caminando cada día en esta tierra, hermanos, en un crecimiento y en una santidad que honren a Dios. Estamos equipados por Dios para poder vivir de esa manera. ¿Sabe? Hermanos, si estamos aquí, debemos estar conscientes de algo. El deseo de Dios es nuestro crecimiento espiritual. Es el deseo de Dios. Por ello su palabra, por ello los estudios, por ello nuestra comunión con Dios, nuestra lectura con el Señor, para crecer espiritualmente. Aquel cristiano, hermanos, que no crece, es como un bebé que no se alimenta bien. ¿Qué pasa si un bebé no se alimenta bien por días, hermano? Va a estar débil, se va a enfermar, incluso puede morir, ¿no es cierto? En nuestra vida espiritual, si no nos alimentamos diariamente, hermanos, con el alimento de la palabra de Dios, con las fuerzas que Él da, con todo lo que nos nutre cuando oramos, cuando tenemos comunión con Él, hermano, estamos en riesgo de no crecer espiritualmente. Por ello, en los versículos que hoy vamos a estudiar, hermano, Pedro nos enseña dos cualidades que debe tener todo creyente. ¿Para qué? Para llevar una vida cristiana, hermanos, piadosa, una vida productiva, espiritualmente hablando, y una vida eficaz, espiritualmente hablando. Dos cualidades, hermanos, en la vida cristiana, ¿sí? ¿Qué objetivo tiene hoy este estudio, hermano? Escuche, por favor. Y es mi oración, concientizarnos, hermano, que todo creyente debemos añadir virtudes a nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para tener un fruto en el conocimiento de Cristo. Todo creyente debe añadir estas virtudes. Pero vamos a iniciar viendo que para añadir esas virtudes debe de haber dos cualidades importantes en su vida y en mi vida. La primera es, hermano, que el creyente se esfuerza por mejorar su vida espiritual. Esto tiene que ver con una palabra a grandes rasgos, lo vamos a desglosar. ¿Cuál es esa palabra, hermanos? Ser diligentes. Ser diligentes. Y número dos, el creyente también se esfuerza por crecer en las virtudes que vamos a ver, las cuales ya leímos. Vamos a ver el primer punto, hermano. El creyente genuino, la mujer de Dios, el hombre de Dios, se esfuerza por mejorar su vida espiritual. Segunda de Pedro, estamos ahí, hermanas, segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda, ¿qué, hermanos? Diligencia por esto mismo. Una pausa ahí, por favor. Dice Pedro, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Ese vosotros también, hermano, en el original se lee de esta manera: por esta razón. Por esta razón, es decir, porque Dios los ha equipado y dado grandes promesas para participar de una naturaleza santa. Ya lo vimos en la introducción. Por esa razón que somos equipados, ustedes deben poner toda diligencia. ¿Queda claro aquí, hermanos?
Por esta razón, dice Pedro, ¿cuál razón? Porque Dios nos ha bendecido, porque Dios nos ha capacitado, porque Dios nos ha equipado, hermanos, con su Espíritu Santo en nosotros y su palabra, es que debemos ser diligentes, es poner toda diligencia. Y desde esa palabra dice ahí, hermanos, que dice poniendo toda diligencia. ¿Sí lo ven en su Biblia? Poniendo, dice ahí. Esa palabra es importante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque implica suministrar un esfuerzo. Es suministrar un esfuerzo. Ya desde ahí, hermano, el Señor nos está diciendo la magnitud de nuestra diligencia. ¿Sí? Poniendo, es decir, suministrar un esfuerzo en toda diligencia. ¿Qué es ser diligente, hermanos? Poner atención, cuidado. Poner atención, bien, cuidado, ¿qué más? Ser eficiente, ahí implica un propósito, ¿qué más? Esforzarse. Implica también esfuerzo, pero hay algo más, hermanos. Hay otros, está bien todo lo que han dicho. Tener iniciativa. Por ahí va. Es un empuje, hermano, es tener una iniciativa, pero ¿qué características tiene esa iniciativa? Bien, eso significa, es ser veloz, rápido, presto, pronto, ¿no? ¿Cómo obedecen sus hijos, hermanos? ¿Son diligentes en la obediencia? ¿No? En ocasiones. Pero no siempre, ¿verdad? El ser diligente. A ver, voy a poner ejemplo. Sam, necesito que barras el patio. A veces, sí, papá, pero a veces no es diligente. Cuando somos diligentes, dice, sí, papá, y lo ve uno que va por las cosas, por la escoba y el recogedor, y ve y pronto lo está haciendo. En ese sentido, y bien, porque hablamos de eficiencia, ¿no es cierto, hermanos? El Señor, hermano, desea que sus hijos, cada uno de nosotros, actuemos, hermanos, en nuestra vida espiritual, en un crecimiento de una manera diligente. Y vamos a ir viendo a qué. Debemos estar prestos, hermanos. Debemos ser prontos a obedecer a Dios. No quedarnos aletargados y voy a meditar en lo que me está pidiendo el Señor. Sí, hay que meditar en la Escritura, hay que orar. Pero cuando es algo que el Señor nos está revelando por su Espíritu, que sabemos que es algo que tenemos de qué hacer y obedecer, tenemos que ser prestos y prontos y eficaces en lo que Dios nos demanda, hermanos. Ahí empieza nuestro crecimiento espiritual. Diligente es prontamente, con entusiasmo, ¿sí? Es una disposición de esfuerzo, hermano, y prontitud, como bien ya lo definieron. Es una disposición de esfuerzo, de prontitud para realizar algo. De hecho, hermanos, por ejemplo, debemos estar prestos y diligentes. Debemos ser diligentes en el trabajo. Debemos ser diligentes en nuestro estudio para realizar lo que tenemos que hacer y tener eficiencia. Eso, hermanos, el ser diligente trae bendición a la vida de la persona, aún en lo natural. El que es diligente en el estudio al tiempo tendrá un premio. El que es diligente en cuidar su cuerpo al tiempo tendrá un premio. O los frutos de su esfuerzo. ¿Qué será lo contrario a ser diligente, hermanos? Negligente. Indiferente. Perezoso. Flojo. Vemos el contraste. ¿Qué pensará Dios de la flojera, hermanos? ¿Qué pensará Dios de ser perezosos? Pecado y desobediencia. ¿Qué pensará Dios al no ser diligentes? Vamos a la palabra, hermanos. Vamos a Proverbios, capítulo 13, verso 4. Acerca de ese contraste, hablando de la pereza, para ver la importancia
usando un contraste, ver la importancia de ser diligentes, hermano. Proverbios 13:4. ¿Lo tiene, hermano? Dice, ¿el alma de quién? Del perezoso desea distintas cosas. ¿Y cuánto va a alcanzar? Dice, y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Hermanos, ¿hay algo en lo que Dios le ha dicho que cambie en su vida? ¿En este mes? ¿En estas semanas? Gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios por eso, porque Dios quiere bendecirnos si somos diligentes, si somos obedientes. Él nos va a bendecir con crecimiento espiritual, hermano, y va a seguir transformando la obra que ha hecho en nosotros. Amén, hermanos. Y vamos a glorificar a Dios con nuestra manera de vivir. Y eso va a traer bendición a nuestra vida. A mí también, hermano. A mí también me ha hablado el Señor. Y lo seguirá haciendo en nuestras vidas hasta que Él nos llame o venga antes, hermanos. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Vamos a Romanos 12:11, por favor, hermanos. Romanos 12:11. Romanos 12:11. Vea cómo lo expresa el apóstol Pablo. Hablando del contraste, las dos palabras, pereza y diligencia. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, ¿verdad? Alguien dijo una vez, hermano, que la pereza mata, acaba con el hombre, y es verdad, la pereza acaba, hermano. Debemos ser diligentes en todo aquello que el Señor ya nos ha hablado. Seamos diligentes cuando recibimos la palabra de Dios, escuchando a algún predicador de sana doctrina. El Señor sigue hablando a nuestra vida. Seamos diligentes, seamos prestos, eficaces, hermano, prontos para obedecer al Señor, para recibir más de sus bondades. Porque, hermanos, si no hay diligencia en nosotros para crecer en nuestra vida espiritual, no vamos a avanzar, hermanos. No vamos a madurar. Si no hay esta diligencia en obediencia a lo que Dios nos demanda, no vamos a madurar como creyentes. Si no somos diligentes para estudiar la palabra de Dios, si no somos diligentes para reunirnos, seguiremos, hermano. Lo voy a decir de una manera muy coloquial, las personas que se congregan van a seguir tronándose las manos en cualquier circunstancia difícil que venga a sus vidas. Dios no desea que vivamos de esa manera. Uso esa frase para darme a entender, hermano, en angustia, ¿no? En zozobra, en no saber qué hacer. Muchas personas que se reúnen en las iglesias, hermano, cuando viene una prueba a sus vidas, viven angustiados todo el tiempo. ¿Será algo que será algo que sea grato a Dios vivir así, hermano? En la zozobra, en la falta de certeza de que Dios es soberano. Imagínense. Tengamos cuidado con ello, hermano, de no ser esas personas que cuando viene la prueba, cuando venga la enfermedad y la aflicción, no estemos angustiadas todo el tiempo. Debemos crecer, hermano, en todo lo que hoy vamos a estudiar. Si no somos diligentes en este sentido, hermano, a las cosas de Dios, no vamos a saber solucionar nuestros problemas. No vamos a saber cómo solucionar un problema, hermano, con nuestros hijos, un problema matrimonial. No vamos a saber cómo ayudar a los demás, a nuestros propios hijos, en un mundo hostil, hermano, en el cual ellos también se encuentran inmersos.
¿Cómo vamos a dar un consejo? Si no estamos creciendo, si no somos diligentes para el estudio y la oración, ¿cómo vamos a crecer para poder madurar y dar un consejo aún a nuestros propios hijos? Mire, hermano, le voy a decir, es triste platicar con personas que después de años de cristianos o de congregarse, siguen con una visión limitada de Dios en sus vidas. Hay personas que tienen ya tiempo en el Evangelio, pero por una falta de diligencia en el estudio de la palabra, hermano, de Dios, falta de comunión y oración con Dios, su fe es débil. Tienen a un Dios limitado y se ve cuando eso, hermanos. ¿Cuándo se nota eso? Cuando hay ¿qué? Problemas, cuando hay pruebas, cuando hay enfermedad. ¿Quién es su Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Podremos estar enfermos, hermano, pero aún ahí vamos a estar glorificando a Dios en todo. Podrá haber aflicción, tristeza, pérdida de algún familiar, enfermedad terminal, pero aún ahí, hermano, el Hijo de Dios, que está en comunión con Él, que ha sido diligente en orar a Dios, derramar su alma delante de Dios, y que conoce a Dios, que conoce que es soberano, aún en esas circunstancias va a alabar al Señor. Recuerda cuando iban toco mucho esto, pero es que es impresionante. La gente que iba al Coliseo Romano sabía a qué iba. Que en unos momentos más, minutos tal vez, iban a dejar de existir. Iban a morir con sus propias familias, tal vez con sus hijos. Porque esas personas, esos hombres y esas mujeres iban cantando alabanzas camino a la muerte. ¿Qué tenían ellos, hermano? ¿Qué debemos tener nosotros, hermano? Es el mismo Dios, una misma fe, una misma esperanza, un mismo espíritu, ¿no es cierto, hermanos? Y a veces aquí con poquito, hermanos, a veces yo digo, bueno, ¿quién es su Dios? ¿Qué Dios conoce? Y no digo que, hermano, no lloremos. Somos frágiles humanamente hablando. Habrá cuestiones que vengan a nuestra vida, que nos aflijan, que estemos llorando por un momento, pero iremos a Dios buscando su fuerza, buscando su consuelo, buscando su aliento. ¿Y sabe qué? Él lo da. Él lo da, hermano. Él lo da. No tengamos una visión limitada de Dios, ni de su poder, ni de su soberanía. Hay personas, hermano, que viven como si Dios no tuviera el control de todo lo que acontece. El crecimiento espiritual de nuestra vida cristiana, hermanos, entonces depende en este aspecto que estamos estudiando, de lo diligentes, lo empeñados y lo dispuesto que estemos a crecer en una cosa, hermano, en el conocimiento de Dios y en la obediencia a sus mandatos. Conocimiento de Dios y obediencia. El mismo apóstol Pablo expresa esta exhortación a los creyentes allá en Filipo. Vamos a Filipenses capítulo 2, verso 12. Por cierto, es un versículo que se ha torcido demasiado. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, escucha, ahí está obediencia, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Usted sabe ya a estas alturas cómo se tuerce este versículo, ¿no? Hay personas que piensan
que porque tomando este versículo, que la salvación se pierde, que hay que cuidarla con temor y temblor. Realmente la Biblia no dice eso en este versículo ni en ningún otro lado. La salvación no se pierde. ¿En qué tenemos que ocuparnos, hermano? ¿A qué se refiere este versículo? Ocuparnos en nuestra salvación, hermano, con temor y temblor. No está hablando de otra cosa que ser diligentes en lo que Dios ya nos ha dado. Escuche, ser diligentes, estamos hablando de diligencia, está hablando aquí ocupados, ser diligentes, esforzados por demostrar en nuestra vida, hermano, o que en nuestra vida dé frutos de esa salvación. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios. ¿Cómo? Con profunda reverencia y temor. ¿Queda claro esta parte, hermano, este versículo? Nos está hablando de ser diligentes, de ser esforzados con la salvación que ya nos ha dado, hermano, y tenemos que hacerlo de una manera en reverencia a Dios, en temor de Dios, porque eso implica una cosa, hermanos, una vida en santidad. En eso tenemos que ocuparnos, hermano. Ahora, hermanos, por medio del sacrificio de Cristo, Dios nos ha otorgado una salvación completa. ¿Cuántos dicen así esto, hermano? La salvación que tenemos en Cristo es completa. Es una salvación plena. Sin embargo, hermanos, Dios en su soberanía nos demanda que como creyentes expresemos esa salvación, hermano, poniendo toda diligencia, poniendo empeño. ¿A qué, hermano? A llevar vidas piadosas. Una vida piadosa es aquella que muestra, hermano, en nosotros, al llevar esa vida piadosa, vamos a dar fruto y vamos a poder mostrar el poder, transformación de Dios en la vida de una persona. En otras palabras, es una vida santa que glorifique a Dios. Primer punto, hermano. Primer cualidad de una vida cristiana es que el creyente se esfuerza por mejorar, hermano, o por ir creciendo en su vida espiritual, y ese esfuerzo es un esfuerzo constante, continuo, y es un esfuerzo diligente en buscar a Dios en oración y obedecer sus estatutos, hermanos. Número 2, Romano. El creyente se esfuerza por crecer en las virtudes cristianas que vamos a ver. Retomo, segunda de Pedro 1:5, retomo el verso, hermano. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto, ¿verdad? En que Dios nos ha, hermanos, capacitado para poder hacerlo. Y dice Pedro, añadid a vuestra fe, ¿qué, hermanos? Virtud. Una pausa, hermano. Vamos a ir desmenuzando la escritura y analizándola. Añadir a vuestra fe. Esta palabra añadir, hermano, es suministrar o cultivar algo. Añadir es suplir por completo algo que falta. Esto es importante para entender el sentido de este verso. Es suplir algo que falta. En aquel tiempo, hermanos, allí en Roma había como obras teatrales, hermanos, que tenían grandes coros. Y esta palabra en el griego, hermano, no se la quiero decir, está un poco compleja. No quiero llenarlos tampoco de todo eso, pero es una palabra, hermanos, que en aquel tiempo, en el gobierno romano, cuando se hacían estas obras teatrales, eran coros grandes, hermano, grandes coros ahí en un escenario. Y había un director de ese coro que añadía su propia contribución, digámoslo así, de su bolsa, para cubrir los gastos de todo el evento. Eso es añadir. En el griego original, hermano, epijoregeo es añadir. Y joregis era aquel director que añadía
para proveer para el coro y la obra teatral. El punto es este, hermano, que esa persona, ese director, añadía el dinero que faltaba. Él proveía para completar lo que faltaba, ¿sí? Para que se realizara la obra como debiese. Es en ese sentido, hermano, que este añadir a vuestra fe toma rasgos de que podemos entender que es algo que nosotros tenemos que añadir porque hay algo que necesita completarse en nuestra vida. Y cada vez se va a ir completando para mostrar ese crecimiento. En otras palabras, hermano, añadir a nuestra fe significa que el creyente debe ser diligente en cultivar, añadir de manera abundante a su fe. Repito esto. Significa que el creyente debe añadir para que su fe vaya creciendo, debe añadir en abundancia, como este director del coro, debe añadir a su fe las siguientes virtudes, hermano, que vamos a estudiar. ¿Queda claro aquí, hermano? El creyente debe diligentemente obedecer a Dios, pero también diligentemente, hermano, esforzarse por crecer en estas virtudes. Añadir a esa fe que ya tenemos, añadir, hermano, para crear un complemento importante en nuestra vida espiritual, añadir estas virtudes. Espero haber sido claro, hermanos. Ok. La primera virtud precisamente, ¿qué es, hermano? Añadir a nuestra fe virtud. Hace referencia a una proeza, sí, pero es también una acción una acción valiente, hermanos. Escuche, describe una excelencia moral. Pedro le habló a su audiencia y ahora a nosotros nos dice que añadamos a nuestra fe una excelencia moral. Y dice que es una proeza, que requiere valor. ¿Cómo está todo esto, hermanos? ¿Qué tiene que ver una proeza con valentía y que esto refleje una excelencia moral? ¿Tiene sentido, hermanos? Sí. Para un mundo perdido. ¿Mande? Para un mundo perdido que hace todo diferente a lo que tiene sentido. Para ellos no tiene sentido. No tiene sentido, pero tienes que ser valiente para hacerlo, porque ellos van con la corriente y tú tienes que ir en contra de la corriente. Se requiere valentía y fuerza, hermano. La fuerza que solo está en el Señor. Y vamos a ver eso, hermanos. Entonces es un poder moral para permanecer fieles al Señor. En una vida, hermano, de excelencia o pureza moral. Es una vida, hermano, la que nos demanda el Señor, una vida que muestre un buen actuar, un buen caminar. Es una inclinación en la vida del creyente a hacer el bien, a comportarnos con virtud. Esto realmente, hermanos, es un desafío para todos, ¿eh? Es un desafío para todos, porque este comportamiento debe ser en cada instante, cada día de nuestra vida. No es en partes. No podemos vivir esto en un día sí, otro día no, o a medias, no. No es una vida a medias. Nuestra conducta diaria debe ser demostrada con excelencia moral, hermanos, en esa virtud. Acciones propias de un valiente, ya lo digo nuestro hermano. Hermano, se necesita valor, y vamos a entender esa parte, un valor dado por Dios para decir no al pecado.
Se necesita el valor que solamente Dios da para decirle al pecado no. Me viene a la mente José, por ejemplo, hablando de una excelencia moral. Él fue al límite, hermanos. Seguramente me refiero de circunstancias, de presión que él tuvo. Tuvo que irse sin ropa, ¿no? Huir. Hoy los varones tienen esas virtudes, hermano, en el mundo. Por favor. Se requiere el valor que Dios da en la vida de un hijo de Dios para hacer eso. Y en la vida de una hija de Dios para decir no al pecado. Para decidir no ofender a Dios por medio de un pecado. Hablando en esta área, hermanos, hace años en una iglesia llegaron a compartirnos unos jóvenes norteamericanos, Estados Unidos, llegaron a compartirnos la palabra y éramos solo un grupo solo varones, quiero decir. Y uno de ellos nos compartía, hermanos, que trabajaba en una oficina y no tenía problemas mayúsculos, y me va a entender por qué lo expreso así. ¿Sabe cuándo empezaron sus problemas? Cuando sus compañeros de trabajo supieron que él era cristiano. Ahí empezaron a molestarlo. Y nos platicó, nos compartió, no voy a hacer un explícito, hermanos, por obvias razones, pero hablando en el sentido del que estamos desmenuzando la palabra, de esa excelencia moral, hermano, hubo una chica ahí que de manera sugestiva, hermano, lo presionó, y hasta le decía, bueno, que tú no eres hombre. Por supuesto, este varón se mantuvo firme. Se necesita la fortaleza de Dios en nosotros, hermano, para poder decirle al pecado no. Y cualquier otro tipo de pecado, hermanos. No, se necesita ser valiente, hermanos, con la valentía que solamente Dios da. Él se negaba, aquel joven mostró esta virtud, fue una vida de virtud mediante valentía para negarse a pecar ante ese acoso. Por eso, hermanos, ante los embates de este mundo, como creyentes debemos ser valientes. Amén, hermanos. Debemos ser valientes, mujeres valientes, para no pecar contra Dios, para no ofender a Dios y santificarnos cada día, añadir a nuestra fe virtud. Retomo el verso 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, hermano, lo leo para recordar el sentido. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud, ¿qué, hermanos? Conocimiento. Es un conocer, un saber espiritual, especialmente de la verdad espiritual. ¿Cuál es la verdad espiritual, hermano? La tiene usted en su palabra, en la palabra de Dios. Ese conocimiento, hermanos, no es el resultado de un conocimiento meramente intelectual, no, sino el conocimiento espiritual que proviene, hermano, de Dios. En otras palabras, este conocimiento, esta virtud del conocimiento de la cual debemos alimentar nuestra fe, es el conocimiento, hermanos, que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. ¿A través de qué, hermanos? De la palabra de Dios. Yo las escucho aquí, hermanas, hermanos, cuando hablan o comparten algo, hermanos, hermanas, escucho cuando se da uno cuenta, vamos, cuando están hablando de parte de Dios, cuando el Señor les ha guiado a tomar alguna decisión, o cuando el Señor les guía a compartir alguna porción de la Escritura, es evidente. Es el Espíritu Santo.
No nosotros. ¿Qué de nosotros, hermano? Es el Espíritu Santo. Que se enfoca, hermano, en la palabra de Dios. El mismo Pedro vuelve a mencionar en el capítulo 3 la importancia de este conocimiento. Segunda de Pedro 3:18, hermanos. Dice Pedro, antes bien, creced en la gracia, está hablando de un crecimiento, ¿y en qué? Y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, esta virtud requiere ser diligente. Esta virtud de tener este conocimiento que viene de Dios por la obra del Espíritu requiere diligencia. Diligencia en el estudio. Diligencia en la meditación de la propia palabra. Ese es el conocimiento de su palabra que nos lleva a tener la mente de Cristo. ¿Qué significa esto, hermanos? A pensar como Él. ¿Y cómo podemos llegar a pensar como Él? Conociendo. Sí, así es. Conociendo su palabra. Conociendo su palabra. Él dijo que no nos dejaría solo, que nos dejaría un paracletos de la misma esencia que iba a venir a nuestro lado, ¿sí? A asistirnos como un abogado y que nos recordaría todas las cosas que Él había dicho. Gloria a Dios, hermano. El Espíritu Santo. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos compartido a alguien y decimos, ¿cómo me vino la palabra en ese momento? Es la guía del Espíritu. Es la guía del Espíritu recordando lo que el Señor Jesucristo dejó plasmado en su palabra. Por eso podemos, en ese sentido bíblico, decir que tenemos la mente de Cristo, los pensamientos que Él dejó plasmado en su palabra. Es tener en nuestra mente y en nuestro corazón, hermano, sus enseñanzas, es tener sus mandatos para actuar como Él actuó, hermanos, para pensar como Él pensó, para enfrentar las circunstancias de la vida como Él lo hizo, con sabiduría. Es enfrentar la vida como Él, hermanos, como Él lo hizo. Cuando le difamaron, ¿qué hizo, hermanos? ¿Devolvió de la misma manera? Cuando lo insultaron, cuando lo abofetearon, hermanos, cuando le agredieron, es vivir como Él. ¿Qué pasa cuando le agreden en su trabajo, cuando le levantan un falso testimonio? O cuando tiene un jefe que es injusto, que es duro. ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos responder como Cristo lo hizo? En el matrimonio, hermanos, los que estamos casados, ¿cómo debemos responder a una ofensa de nuestro cónyuge? Puede haber alguna ofensa. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanas? Quedarse callado. Puede ser en el momento. Prudencia, ¿no? Sabiduría. El prudente pasa por alto el enojo. Dice un proverbio. Así es. Pasa por alto la ofensa. Así es. Pasan por alto. ¿Lo hacemos? Estoy empezando. Esa es la hermana. Por eso me lo memorizo. Hermana, Dios la va a bendecir. No porque sea usted, cualquiera que obedezca al Señor va a recibir el respaldo de Dios y la bendición del Altísimo, hermanos. Estamos aquí para seguir siendo transformados por Dios. ¿No es cierto, hermanos? Por el poder de su palabra y porque el Espíritu Santo mora en nosotros y deseamos honrar a Dios, deseamos honrar a aquel que nos salvó, hermanos. Muertos éramos, ciegos éramos, hermanos. Y en su sola gracia, en su pura gracia, Él tuvo a bien darnos una vida nueva y limpiarnos de toda maldad. En deuda estamos con nuestro Dios, hermanos. El cristianismo, hermanos, se vive día a día.
No es el cristianismo de llegar los domingos o los jueves o en las congregaciones, me refiero, y ahí tener una actitud correcta. El cristianismo es todo el tiempo, en nuestra casa, con nuestras batallas, rectificamos, vamos a Dios, pedimos perdón, Él nos limpia y nos vuelve a levantar y seguimos caminando y seguimos creciendo cuando somos diligentes a lo que Él nos ordena en su palabra. En estas virtudes, añadamos, hermano, estas virtudes a nuestra fe. El cristianismo es, hermano, una vida, es algo vivo, quiero decirle. Ya lo decía Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe. Imagine. Si no hay cambios en nuestra vida, hermanos, algo anda no muy bien en nosotros. ¿O estamos siendo oidores? Mire, yo estoy convencido de que hay personas que escuchan sana doctrina, que les encanta la sana doctrina, pero que no obedecen la palabra de Dios. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, hermanos? ¿Es una fe? Pues lo dice la Escritura, ¿verdad? Ahí, hermano, en nuestra vida diaria, en cuanto alguien nos ofende, que no nos responde grosero, con injusticia, hermano, ahí es a donde el Señor quiere ver nuestra obediencia. Nos abstenemos, guardamos nuestros labios. El atleta, hermano, de alto rendimiento se abstiene de muchas cosas. De muchas cosas. Se duerme temprano, se levanta muy temprano, no va a fiestas, no se desvela. Y por muchos meses y tal vez años, para lograr algo, una presea dorada o según sea el sueño, el deporte, ¿no? Paga el precio para lograr algo. También en nosotros, hermano. Es invertir tiempo en estudiar en la Biblia, en conectarse a los estudios, en las predicaciones, para llevar una vida en verdad que glorifique a Dios. ¿Cuándo? Cuando obedecemos. Pablo sabía esto y por ello, hermano, exhortó a Timoteo diciendo, ejercítate. ¿En qué, hermano? ¿Recuerda? En la piedad, en una vida piadosa, ejercítate. ¿Qué es ejercitarse, hermano? Ustedes, hermanas, ¿qué hacen ejercicio? Es trabajo, esfuerzo, ¿no? Preparar, hablando del cuerpo, en el ejercicio, ejercitar las piernas, los brazos, la espalda, es trabajar, fortalecerse, hacerse fuerte, apto, y el cuerpo va respondiendo. Así nuestra vida espiritual, hermanos. Necesitamos, decía Pablo, ejercítate en la piedad, disciplínate a ti mismo, esfuérzate para llevar una vida en obediencia a Dios, hermanos. Esfuércense por llevar una vida en obediencia a Dios. Esforcémonos, disciplinémonos para honrar al Señor con nuestra manera de vivir. Reitero, hermano, cuando una persona que se dice cristiana no es diligente en estudiar, en congregarse, hermano, de verdad anda tristeando en su vida, anda caminando ahí con una fe débil. Caminan angustiados, viven angustiados, abrumados por todo, hermanos, con incertidumbre, como si Dios no tuviera el control de todo. ¿Qué vida es esa, hermano? ¿Qué vida cristiana es esa? No honra a Dios. Si en ese momento se acerca alguien a esa persona cristiana, ¿y cómo le va a dar un consejo? ¿Cómo le va a dar un consejo de aliento? Imposible, hermanos. Va a decir, ¿conoces a Dios? O sea, ¿cuál es tu Dios? ¿No te puede ayudar? ¿Por eso estás angustiada todo el tiempo? Y reitero, puede haber momentos de tristeza, indudablemente, pero no podemos permanecer ahí, hermanos. No cuando conocemos al único Dios vivo y verdadero.
Asegurémonos, hermanos, de estar siendo diligentes para que nuestra vida espiritual crezca como Dios lo desea. Y sabe, la fe, la virtud y el conocimiento espiritual, hermanos, no son suficientes para andar como es digno del cristiano. Dios también ordena que el creyente se dedique a desarrollar una vida de virtud con algo que muchos batallamos, creo yo: el dominio propio. O no más yo le batallo. Dominio propio, hermano. Retomo 2 de Pedro 1:5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Verso 6, al conocimiento, ¿qué, hermanos? Dominio propio. Dominio propio. ¿Usted le batalla en esta área, hermano? ¿O se tiene dominado o dominada? Gloria a Dios por la palabra, ¿verdad, hermanos? Es la que nos ayuda. Dominio propio. Continencia, templanza. Tiene que ver también en cierto sentido con fuerza, para estar bien controlado. En otras palabras, ser dueño de sí mismo, equilibrado. Alguien, hermano, que tiene dominio propio es alguien que tiene sus pasiones y sus impulsos bajo control. El cristiano, hermanos, debe ejercitarse en esta virtud. Un dominio propio en todas las áreas y circunstancias de la vida. Y debe hacerlo poniendo su confianza en Dios, siendo capaz de controlar sus sentimientos egocéntricos en ocasiones y de una naturaleza pues caída, hermanos. Creo que todos somos confrontados cuando se nos habla de controlar nuestro carácter. ¿No es cierto, hermanos? De gobernar nuestros impulsos. Félix, hermano, cuando Pablo se presentó a declarar ante Félix, gobernador de Judea, hermanos, se le habló de dominio propio y pasó algo con él. Hechos 24-25, rápidamente ahí vamos a ver esto, hermanos. ¿Lo tiene, hermano? Hechos 24-25. Recuerda el contexto. Pablo estaba testificando ante él. Dice, pero cuando Pablo le habló, se está refiriendo a Félix, de una vida, ¿qué, hermano? ¿Sí lo tiene? ¿O está mal mi verso? 24. Ah, bueno, sí, lo tengo en otra versión. Ok, Pablo le habló acerca de una vida recta, es decir, vivir en justicia. Pablo le habló de qué, hermanos? Del dominio propio. ¿Sí, hermanos? ¿Qué sucedió? Félix se espantó. Es decir, estaba siendo confrontado. Pablo le hablaba de estas virtudes, de una vida recta, y le hablaba de un dominio propio, ¿sí? En el juicio venidero, Félix se espantó. ¿Y qué le dijo? Ahora vete. Ahora vete.
pero cuando tenga oportunidad te llamaré. O sea, cuando se le habló del carácter que le confrontaba, él dijo, no, luego hablamos. No me hables de eso. Es algo importante, hermano, es una virtud que nosotros debemos de cultivar. ¿Sabe por qué? ¿Qué nos dice 2 Timoteo 1:7? Usted conoce el versículo. Hay una razón. Si somos creyentes, debemos tener dominio propio, hermano. Por lo que dice la palabra de Dios. ¿Alguien tiene el verso? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Porque no nos ha dado Dios un espíritu, hermanos, ¿de qué? Cobardía. De cobardía, escuche. ¿Sino de qué? Poder, amor y dominio. Y dominio propio. ¿Usted es creyente? ¿Mora en usted el Espíritu Santo? Puede y debe controlarse. De tal manera que no tenemos añadamos, hermano, a nuestra fe esta virtud. Esta virtud es una gran evidencia, hermanos, el dominio propio de una vida cristiana. No grita, no insulta, no venganza, no ofensas, aún ante la injusticia. Por algo, hermano, es parte del fruto ¿de qué? Del Espíritu. Amor, gozo, paz, ¿qué más? Paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Contra tales cosas no hay algo en la ley que vaya en contra de estas virtudes. Templanza, y es la misma palabra, hermano, esa de templanza, del dominio propio, es la misma palabra en griego. En krateia es en griego. Esto nos muestra, hermanos, que no se trata de una cualidad propia del ser humano. Es importantísimo, hermanos. El dominio propio no se trata de una cualidad propia del ser humano, sino es una virtud que viene de Dios y de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Reitero, no es una cualidad propia del hombre como lo mencionaron Sócrates, incluso Aristóteles, hermanos. Así lo afirmaban. Sino es un producto o una obra, hermanos, de la acción de Dios mismo en el creyente. Es por ello, hermanos, que debemos ser diligentes en todas estas virtudes. Qué importante es que las personas que nos rodean, hermanos, puedan ver en nosotros esta virtud de controlar nuestro carácter, nuestras emociones, nuestros impulsos. ¿Cómo? La pregunta, ¿cómo vamos a fortalecer esta virtud en nosotros? ¿Cómo, hermano? Ya lo hemos dicho. Siendo diligentes, hermana, exactamente, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo, hermana? Meditando en su palabra, en oración. Que la palabra de Dios, ¿qué? More en abundancia en vosotros. ¿Se acuerdan? De esa manera. Para que el Espíritu Santo nos dirija. Como bien dice, hermana. Estando en comunión con Dios, vamos a estar, si somos diligentes en estudiar la palabra de Dios, en orar, hermanos, en buscar el rostro de nuestro Señor, Él nos va a seguir capacitando en todas estas virtudes que necesitamos, hermanos, que necesitamos. Gran importancia es que ve la gente en nosotros en estas áreas.
o en esta específicamente, el dominio propio. Dominar nuestras emociones. ¿Qué dice el mundo acerca del carácter fuerte? Ay, es que tiene un carácter muy fuerte. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque grita. ¿Por qué hace aspavientos? ¿Será un carácter fuerte, hermanos? Es un carácter débil porque no hay control de sus emociones. Un carácter débil. Manotea, se enfurece. No hay un control de emociones ahí. Una persona, hermanos, con carácter fuerte, entendámoslos bíblicamente con dominio propio, es aquella que domina sus impulsos carnales. Es una persona que conoce y teme a Dios. Escuche, que conoce y teme a Dios, que conoce a Cristo, que conoce a su palabra y que es gobernado por el Espíritu Santo. Una persona, una hija de Dios, un hijo de Dios, va a poder tener dominio sobre sus impulsos porque conoce a Dios, porque teme a Dios, hermano, porque está en oración, porque sabe quién es Cristo, porque conoce la palabra de Dios. Y como dice Romanos 8, creo que es 14, todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Por ello, hermanos, el verdadero creyente permanece sometido a la voluntad de Dios. A pesar de las difamaciones, a pesar de las diferencias con el esposo, con la esposa, a pesar de las ofensas en el trabajo, hermano, a pesar de las injusticias, se mantiene firme, hermano, sin pecar, en ese sentido, de ofender a alguien. Una cuarta virtud en la cual todo creyente debe trabajar y ser diligente, hermano, es la paciencia. ¿Cuántos son pacientes? ¿Nadie? ¿Y qué va a hacer el Señor si somos hijos? Nos va a dar paciencia, nos va a ayudar en esa virtud, ¿verdad? Es más, le digo algo, ya lo está haciendo. Ahí la llevamos, dice la hermana. Bien, gloria a Dios por eso. Paciencia, jupomoné, hermano, viene de una raíz que significa, fíjese, significa quedarse abajo, pero resistiendo. ¿Qué le parece? Significa quedarse abajo resistiendo, pero también, por si no nos queda claro, es un aguante alegre. Un aguante alegre. Esta virtud, hermano, de la paciencia requiere perseverancia y resistencia para hacer lo correcto. Vamos a Lucas 8:15, hermanos. Reitero, requiere perseverancia. Dice Lucas 8:15. ¿Cuál es el contexto ahí, hermano? ¿Es la parábola de qué? Del sembrador. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto. ¿Cómo dan ese fruto, hermano? Con perseverancia. La paciencia requiere perseverancia, resistencia para hacer lo correcto. Por eso dice ahí el Señor, dan fruto en su tiempo. La paciencia que Dios desea en nosotros, hermanos, la adquirimos mediante ¿qué? Mediante tribulación, mediante pruebas, hermano, mediante personas que nos llegan a ser difíciles de tratar. Hablamos en la oración el día martes acerca de Penina, que le hacía difícil la vida. ¿Recuerda a quién? A Ana. Decía un pastor, no faltan las peninas, ¿eh? Y es real, es cierto. Bueno, ante pruebas, hermanos, personas difíciles de tratar,
mediante personas que llevan incluso a desesperarnos, o a través de situaciones que ponen a prueba nuestra fe. ¿Como cuál, hermano? ¿Qué pone a prueba nuestra fe? Para crear por medio de Dios paciencia en nuestra vida. ¿Dificultades? ¿Qué más? Enfermedades. Escasez. La escasez. Personas difíciles. Personas difíciles. Tal vez su jefe, o su jefa en el trabajo, o algún compañero. ¿Qué actitud debe usted de tener en esas circunstancias? Aún ante una injusticia, hermanos. La actitud de Cristo, la que Él nos manda, la que estudiamos, la que leemos. Con todo eso, hermano, en la aflicción, el Señor nos lleva a crecer y a ejercitar paciencia en nuestro carácter. Santiago 1, 2 y 3. Vamos a ir rápidamente, hermanos, por favor. Santiago 1, versos 2 y 3. En su momento estudiamos toda la carta de Santiago y meditamos en algo importante aquí. Hermanos míos, ¿tener por qué? Por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pues hermanos, ¿cómo puede entender el hombre natural esto? ¿Lo podrá entender? Y no dice que seamos, que tengamos alegría. Dice sumo gozo. ¿Dónde radica ese sumo gozo cuando estemos en sufrimiento y en prueba? ¿De dónde va a venir ese gozo, hermanos? ¿Alguien se acuerda que lo explicamos? Sí, viene de Él, pero hay una razón. De nuestra salvación. Sí, también de ahí, pero hay una razón más. ¿Ah? De nuestra relación con Él. Pero sabe, en este contexto, si se acuerda, ¿cuántos estuvieron en Santiago, hermanos? ¿Ya se les olvidó? Porque el Señor, sí, tienen razón en todo ello, pero en este contexto hay algo importante. El gozo está en que el Señor sigue trabajando en cada uno de nosotros para su gloria. ¿Cuál es su gloria? Pues crear el carácter de Cristo en nosotros. Ahí debe estar el gozo en nosotros, sabiendo que Dios trabaja, que el Señor trabaja con las aflicciones y las tribulaciones para parecernos más a Cristo. ¿Cuántos no desean parecerse más al Señor, hermano? Un poquito. Nunca llegaremos a ser como Él. Él es Dios. Pero la tendencia de nuestros anhelos, de nuestro corazón, debe estar puesta ahí. Es decir, hermano, en los hijos de Dios debe traer un gran gozo, un sumo gozo, el que Dios trabaje en nosotros para parecernos a nuestro Salvador. Por eso es que el hombre natural, no, como que por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Aquí está, mire, la prueba de nuestra fe. Hermanos, la paciencia implica que mientras atravesamos pruebas y sufrimientos, debemos permanecer firmes en nuestra fe. William Berkeley, hermano, ¿alguien ha leído algo de William Berkeley? Bueno, es un comentarista. Le leo esta porción. Dice él, Jupomone, ¿no? Hablando acerca de la paciencia. Dice, no se limita a aceptar y sufrir. Siempre mira hacia adelante. Se dice de Jesús que por el gozo que tenía por delante soportó la cruz despreciando la vergüenza. Esto es lo propio, ¿no? Como dice Hebreos 12:2. En eso, Jupomone, la firmeza cristiana. Consiste en aceptar con valor todo lo que la vida nos pueda hacer y transformar hasta el peor suceso en otro paso adelante y hacia arriba, es decir, a la imagen de Cristo. La pregunta es, hermano, ¿somos más pacientes que hace un año, hace 3 años? Usted tiene una respuesta, cada quien tendremos una respuesta. Si somos creyentes, hermano, debe ser un sí. Cada vez el Señor ha trabajado en nosotros a través de aflicción, de estrechez, de enfermedad, y nos ha hecho más pacientes.
¿Usted ha tenido trato con personas difíciles? ¿Sí o no? Sí. ¿Le ha ayudado Dios o no? Sí. Y llega un momento en que muchas circunstancias cambian en esa relación. Aunque a lo mejor tal vez la persona difícil sigue siendo igual o peor. Pero el cambio está en la vida del creyente, en nuestro corazón, hermanos. Eso habla de un crecimiento a la madurez. El cristiano maduro es paciente, hermanos. Y mientras la paciencia o perseverancia se desarrolla en nuestra fe, hermano, va conduciéndonos a nuestra siguiente virtud. ¿Cuál es la que sigue, hermanos? Piedad. La piedad, ¿sí? Eusebia. Es una, escuche, adoración auténtica. Esta virtud significa adoración auténtica. La piedad es una adoración auténtica. ¿Qué es la piedad, hermanos? La Biblia habla mucho que debemos llevar una vida piadosa. ¿Qué es la piedad? Con reverencia a Dios. Reverencia a Dios. ¿Qué más, hermanos? En obediencia, dijo, hermana. Reverencia a Dios. Reverencia y lealtad. Lealtad a Dios. Reverencia. ¿Qué más? ¿Ah? Sumisión a Dios. ¿Qué implica todo esto, hermanos? Así es. Es en una vida de obediencia, de sumisión a Dios. Cuando una persona cristiana, por supuesto, entiende esto, su vida va a ser de continuo en alabanza al Señor, en todas sus áreas, en todas sus actitudes. Una vida de piedad es la que se refleja en obediencia a los estatutos de Dios. A grandes rasgos, pues hay definiciones más estructuradas, pero implica obediencia a Dios. Si obedecemos a Dios, nos vamos a santificar. Si en obediencia a Dios, no vamos a pagar mal por mal. En obediencia a Dios vamos a ayudar al afligido, al caído. En obediencia a Dios, hermano, vamos a someter nuestra lengua. Todo eso, hermanos, mucho más. Por eso es, hermano, adoración auténtica. Y transmite la idea de quien la posee, honrar apropiadamente a quien cree, a Dios. Honrar a Dios, hermano. Una vida en piedad es una vida en obediencia que honra a Dios. Es la manera de vivir que debe caracterizar a todo aquel que conoce y ama a Dios. Ese es el tipo de vida que Dios desea en todos sus hijos. Una vida que le honra, hermano. Una vida de obediencia, de santidad. Una vida que ante los ojos de los demás, escuche, una vida que ante los ojos de los demás, hermano, nuestro Dios sea exaltado. Aquellos que saben que venimos a congregarnos deben saber por qué venimos. Y deben saber por qué vivimos de tal manera en que vivimos. ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué decidimos diferente a ellos? ¿Por qué vivimos de otra manera? ¿Por qué nos divertimos de otra manera diferente? Una vida de piedad debe exaltar a aquel que nos salvó, es decir, a nuestro Señor. Nuestra propia vida debe exaltarle a Él. Hermano, ¿alguna vez le han dicho a usted, tú tienes algo que yo quisiera? ¿O alguna vez ha escuchado esa frase? Es que esos cristianos son diferentes, se ayudan, se llaman, se buscan, se aman. Yo lo he escuchado así, son una hermandad. Pues sí, somos hermanos en la fe. Yo una vez lo dije, hermanos, yo quiero lo que ellos tienen. Yo ni siquiera sabía qué era, hermano. Pero sí sabía que tenía una gran necesidad. Hasta que un día, pues, entregué mi vida al Señor. No me acuerdo del título de una predicación, hermanos. No me acuerdo. Pero tenía que ver con eso.
que nuestra vida, por medio de nuestro testimonio, la gente deseara venir al Señor y conocer la palabra. Se trata de eso. De que aún nuestros hijos, escuche bien, deseen, si un día desean casarse, tener un matrimonio como el que ven en sus padres. Se trata de eso, amados hermanos. Que puedan decir un día, esa mujer cómo ha cambiado, es diferente. Ese hombre, mira, es diferente, cómo trata a su esposa. Mira, esa jovencita no se comporta como las demás jóvenes, habla diferente, no dice groserías, no insulta. Se da a respetar, porque es una hija de Dios, es un varón de Dios, es una mujer de Dios. Una vida así, hermano, da gloria a Dios. Pablo exhortó a Timoteo a que se orara para que las personas llevaran una vida de piedad. Vamos a 1 Timoteo 2:1. Por favor, hermanos. 1 Timoteo 2:1. Vamos rápidamente allá. Se lo leo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente en toda, ¿qué, hermano? En toda piedad y honestidad. Esa es la oración, hermano, y el deseo, ¿sabe?, de Dios y por supuesto de todo pastor en una iglesia. Que cada hombre, que cada mujer, cada hermano, cada hermana lleve una vida de piedad, hermano. Una vida ejemplar, una vida en santidad, siendo ejemplo a los demás de cómo Dios transforma las vidas. De que como Dios desea, hermano, podamos caminar cada día como hijos que le honren. Ya Pedro había hablado, hermano, de Noé y Lot en su momento, ahí en el capítulo 2 de esta carta de Pedro. Los habló como, definiéndolo como justos. Vivieron entre gente impía. Del mismo modo el cristiano, nosotros hoy en día debemos buscar la piedad en medio de un mundo, hermanos, pecaminoso. El cristiano practica la piedad cuando está plenamente consciente de la presencia de Dios, hermano. El cristiano practica la piedad cuando está plenamente consciente de la presencia de Dios. Y no nos olvidamos que Él es omnipresente, que Él es santo. Hermanos, siempre la palabra de Dios nos recuerda y se exhorta que para nosotros como creyentes solo hay una manera de vivir. Es llevando una vida en santidad, en reverencia, en honra a nuestro Dios. ¿Cómo se logra eso, hermano? Obedeciendo la palabra, obedeciendo sus estatutos, estudiando la palabra para conocer qué Dios demanda de nuestra vida, hermanos, cada día. Con estas virtudes que hoy nos habla el Señor. Note entonces, las primeras 5 virtudes, hermano, pertenecen a la vida interior del individuo y a una relación con Dios. Las últimas dos que vamos a ver tienen que ver con la relación entre individuos, entre personas. Más concretamente, las otras también, pero estas más concretamente. Segunda de Pedro 1:7. Y a la piedad, ¿qué se le añade, hermano? Afecto fraternal. Una pausa ahí. ¿Qué es este afecto? Es Filadelfia o Filadelfo. Es amor por los hermanos. Así es tener una preocupación real, hermanos, verdadera y además práctica y ferviente por los demás. No lo busques, se lo leo. Primera de Juan 4:20 nos dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice el verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo podemos saber que estamos en una iglesia que se ame
entre ellos, entre nosotros. ¿Cómo, hermanos? ¿Cuáles son las evidencias? Algo más sencillo y práctico. ¿Cómo podemos saberlo? Empezando por una llamada. ¿Sabe cuánto, bien, hermana? ¿Sabe cuánto importante puede ser una llamada para alguien, hermano? Para una hermana, para un hermano, y sobre todo cuando es dirigida en el tiempo de Dios, dirigida por el Espíritu Santo. Es como vamos a mostrar amor para con los hermanos. ¿No es cierto? Una muestra de cómo. Hay muchas formas, hermano. Preguntándole cómo están, cómo se siente. Hablando con quien usted no ha hablado. ¿Conoce los nombres de todos los congregantes, hermano? Somos una iglesia bien pequeñita. Deberíamos de conocer a todos los hermanos. No yéndonos luego. Yo sé que hay cosas que hacer y usted sabe, hermano, que yo respeto mucho el trabajo y todo eso. No hay problema, por supuesto no lo hay, hermano. Pero si no son cosas urgentes, hable con alguien. Acérquese a alguien, hermano. Yo sé que ya algunos hermanos empezaron a hacerlo, yo lo he visto, hermano, y ¿sabe? Yo le dije a un hermano, eso que usted va a hacer, hermano, eso va a bendecir, está bendiciendo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hay personas con necesidad. ¿Usted cree que el pastor puede atenderlos a todos, hermano? Aún siendo una iglesia pequeña. No, hermano. Y es una labor de quién cree, hermanos. De todo el cuerpo. De todo el cuerpo, hermanos. Si usted es creyente. Dice ahí, y nosotros tenemos este mandamiento ¿de quién? De Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y nos surge una pregunta, hermano. ¿El hombre en la sociedad refleja este amor hacia los demás? No, hermano, porque no conocen el amor de Dios. Realmente lo que en general vemos es que hay maldad, que se está multiplicando, que hay mentira, hermano, que hay traición, que hay engaño. Es lo que vemos en el mundo. Es algo tremendo. Ahora, ¿por qué no hay en el mundo una fuerte evidencia que las personas muestran amor fraternal hacia los demás? ¿Por qué no? Porque no conocen al Señor, no conocen a Cristo. Porque el amor fraternal, sincero, no afligido, viene de Dios. Y no tienen ellos ese amor, como no lo teníamos nosotros en su momento. ¿A quiénes viene? Aquellos que son de Cristo, aquellos que le pertenecen a Dios. Muchas personas, hermano, aunque digan creer en Dios, no pueden mostrar este afecto fraternal porque no son hijos de Dios, porque no conocen a Dios, porque no conocen su palabra. ¿Sabe por qué la gente insulta? ¿Por qué la gente pelea? ¿Por qué la gente desprecia? ¿Por qué se hacen daño entre sí? Porque tristemente no conocen el amor de Dios. No conocen a Dios, que es amor. El verdadero creyente conoce y sabe de este afecto que Dios le ha enseñado, hermanos. Veamos lo que Pablo les dijo a los creyentes en Tesalónica. Primero a los tesalonicenses 4:9. Se lo leo, hermano, para ir avanzando. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba. Porque vosotros mismos habéis aprendido. ¿De quién, hermanos? Fíjese. Decía Pablo, no tienen necesidad. Ya lo conocen. Ya conocemos el amor de Dios. Ya conocemos su gracia, su misericordia, hermanos. La palabra nos dice, dad de gracia lo que hemos recibido de gracia. Han aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y todo ese afecto fraternal sincero fluye de nuestra última virtud. ¿Cuál es nuestra última virtud, hermanos? El amor.
Es el afecto benevolente. Amor es el amor sacrificial. ¿Qué es un amor sacrificial, hermano? Un amor incondicional. ¿Y somos incondicionales? ¿Somos incondicionales en el matrimonio, hermanos? Matrimonio, porque pues es la base que Dios estableció. El amor, hermano, genuino, no solo es para con aquellos que nos hacen el bien, sino también incluso para aquellas personas en la sociedad, en el trabajo, qué sé yo, que nos llegan a dañar. Le leo Mateo 5, 43, dice, han oído, habla Jesús, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esta manera estarás actuando como verdadero hijo del Padre, que está en el cielo. Pues Él da la luz de su rostro, Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre justos e injustos por igual. Si solo amas a quien te ama, ¿qué recompensa tiene eso, hermano? ¿O qué virtud tiene, hermano? ¿Qué recompensa hay en eso? Hasta los corruptos, cobradores de impuestos, ¿hacen qué? Lo mismo. Creo que tengo otra versión. Pero no hay virtud, hermano, en amar a quien te ama. Qué bueno que se hace. Qué bueno, hay que hacerlo, pero realmente el amar a alguien que nos ha hecho daño, el amar a alguien que nos ha difamado, ahí sí tiene gloria, ahí estamos dando también gloria a Dios. Los impíos también aman a quien le ama, a quien los trata bien, ¿no? Debe de haber una diferencia en nosotros. Vemos entonces, hermanos, que mientras el afecto fraternal se ve reflejado en el interés por las necesidades de los demás, el amor ágape anhela lo mejor para ellos. Escuche, hermano, el amor no es un sentimiento. El amor ágape o agape no es un sentimiento. Lleva implícitos sentimientos, sí, pero no se basa en los sentimientos. El amor de Dios es una decisión. Porque yo decido amarte, te amo. Si aplicáramos esto en el matrimonio, hermanos, yo decido amarte, te amo. Ese es el amor de Dios. Él decidió amarnos, aún estando muertos, no por nada bueno que hubiese en nosotros. Fue una decisión de Él. El amor verdadero, el amor de Dios es decidir. Porque si está bien con mi esposo, con mi esposa, pues todo es de maravilla y todo es de rosa. Y nada más viene un problema, se acabó el amor. ¿Y el amor? No, pues es que ya no siento nada. Pues si es de sentir, ese no es el amor. Por eso, mire, los matrimonios que no están en el Señor se desmoronan a pedazos. Es que se acabó el amor. ¿Cómo que se acabó? Decide amar, si es que conoces el verdadero amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y es muy interesante, hermano, que esta gran enseñanza del apóstol Pedro inicie con la fe y termine con ¿qué? Con el amor. Inicia con la fe y termina con el amor. Esto nos enseña algo muy importante, hermano. Teniendo la fe en Cristo como un cimiento en nuestra vida,
Los creyentes debemos manifestar el carácter de Cristo al ir desarrollando estas 7 virtudes que culminan en el amor hacia los demás. El amor hacia Dios y a nuestro prójimo. El apóstol Pablo oraba dando gracias por los tesalonicenses al saber que crecían precisamente en eso, en el amor fraternal, en el afecto fraternal y en el amor entre ellos. Debemos siempre dar gracias, decía, a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Escuche, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. En Filemón decía, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe, amor y fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Amar a los demás. Amar a los demás. Pero pastor, algunos son muy difíciles de amar. ¿Alguna vez se ha preguntado usted si usted mismo es difícil de amar para los demás? Y aunque así fuese, entonces hágase fácil de amar. Hágase fácil de amar. Hágase fácil de amar, amado hermano, amada hermana. Hágase fácil de amar. ¿Cómo? Llevando una vida de piedad, recordando el amor de Dios, recordando sus misericordias, recordando, hermanos, que Él nos ha capacitado para reflejar estas virtudes. Porque estas virtudes, hermano, si seguimos fielmente, esforzadamente, diligentemente, como lo estudiamos, hermano, vamos a poder en realidad llevar esa vida, hermanos, cada día más. Vamos a poder crecer, madurar en el Señor, crecer espiritualmente y vamos a dar cada día gloria a Dios con nuestra manera de vivir. De eso se trata, hermanos, el cristianismo, de la vida cristiana, la vida del creyente, porque leímos que, hermanos, que aquel que obedece recibirá bendición de parte de Dios. Concluimos, hermano, que la gente que nos rodea, hermanos, pueda ver en nosotros que en verdad somos esos seguidores de Cristo, que en verdad amamos a Dios, que amamos a los hermanos, y que pueda verlo precisamente a través de ese amor, hermano, de ese amor fraternal entre nosotros. Ese es el deseo del Señor, hermanos, en esta noche, y hoy nos ha hablado de ello. Hoy nos ha hablado de aquellas cosas que tal vez hay que trabajar en nosotros, en cada uno, usted lo sabe, para en verdad imitar a Cristo, seguir sus pisadas y parecernos cada día más a Él, hermanos, para la gloria del Señor. Que el Señor haya edificado su vida, hermano, la mía así ha hecho el Señor con su palabra. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú sigues trabajando en nosotros, Señor, a través de ella. Es a través de tu palabra que nuestra vida es transformada, pero también es a través de tu palabra, Señor, que aquel que no te conoce, tú le das vida nueva, Señor. No queremos omitir hoy, Señor, que se necesita nacer de nuevo, Señor. Se necesita venir a ti en arrepentimiento y fe para llevar una vida de piedad, Señor, para tener vida eterna. Si hubiese alguien hoy, Señor, que por la obra de tu Espíritu hayas traído este convencimiento, Señor, trae esa vida nueva, Señor, un corazón nuevo, Padre, por favor, para tu gloria. Para tu gloria, Señor. Si hay alguien que no te conoce. Y a los que te conocemos, Señor, permítenos
Señor, por favor, y ayúdanos, Señor, a seguir siendo diligentes, Señor, en nuestra vida, obedeciendo tu palabra, Señor, para que cada día nuestra vida pueda crecer, Señor, a la estatura y al carácter de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser esforzados en estas virtudes, en estas cualidades que hoy nos has recordado, Padre. Queremos agradarte, Señor. Queremos primeramente honrarte, Señor, y sabemos que también recibiremos bendición, Señor, si somos diligentes y obedientes. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Llévanos en tu paz, lleva a mis hermanos con bien, Señor. Te damos muchas gracias, Dios, y Padre, no omito darte gracias por la vida de mi madre, Señor. Sé que es tu hija, Señor. Yo te doy gloria, Padre. Oramos por ella, Señor, pidiéndote, Señor, que la fortalezcas, la ayudes. Oramos por don Carlos, Señor. Sabes su condición, Padre. Habla su vida, Señor. Habla su ser, habla su alma, Señor. Él te necesita, Padre. Pedimos también por don Joel, Señor. Padre, conoces su más grande necesidad, Padre. Y acudimos a ti, Señor, en oración. Oramos por ellos, Señor, pidiéndote que tu bondad y tu misericordia alcance sus vidas, Señor. Que seas glorificado en ellos, Padre, también. Te damos muchas gracias porque oramos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Si Dios permite, nos vemos el día domingo, hermanos, en nuestro estudio con la ayuda de Dios. Que tenga excelente tarde.